Saludo. Esta presentación corresponde a lo que es la presentación sobre presión del laboratorio de termodinámica impartida por el ingeniero Walter Henrys, servidor Carlos Jiménez Jabalera. Espero que puedan apreciar lo que es esta presentación. El tema de la presentación es presión y los objetivos que queremos alcanzar con la siguiente es la demostración de la aplicación de la presión relativa y absoluta a los fluidos estáticos y establecer un modelo matemático que relacione los diferentes tipos de presión. La presión se define como la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. Se habla de presión cuando se trata de sólido, de líquido o gas, mientras que la contraparte de la presión en los sólidos es el esfuerzo normal. Existen diferentes tipos de presión. Está la presión relativa, la presión manométrica positiva, manométrica negativa, atmosférica o barométrica y absoluta. Ahora vamos a estar dando lo que es una pequeña definición de lo que son los distintos tipos de presión. La presión manométrica es la presión que ejerce la atmósfera. Normalmente se conoce como presión barométrica debido a que se puede determinar utilizando el barómetro de Torseril. Su valor depende de la ubicación geográfica en el clima local. Quiero aclarar o dar un ejemplo con este tipo de presión cuando se refiere que su valor depende de la ubicación geográfica. Cabe destacar que la presión atmosférica es la presión o la fuerza que ejerce todo el aire o toda la atmósfera que estamos alrededor, y esta va a depender según la profundidad que te encuentres. Un ejemplo, si estamos a profundidad o altura, perdón, a donde nos encontremos. Ejemplo claro de esto, cuando estamos a nivel del mar, la atmósfera ejerce más presión sobre nosotros que cuando estamos en la punta del Monte Everest, ya que la diferencia de altura es muy evidente. Cuando estamos más alto que el nivel del mar, actúa menos, la presión, la fuerza que ejerce la atmósfera sobre nosotros, sobre nuestra cabeza, es mucho menor que la que ejerce en el Monte Everest, a nivel del mar, perdón. La presión absoluta es la presión que se determina en un sistema, ya que mide con respecto a una presión igual a cero. La presión relativa o manométrica es la diferencia entre la presión absoluta de un sistema y la presión manométrica. La lectura de un manómetro puede ser positiva o negativa. Aquí vemos lo que es la fórmula que relaciona los principales tipos de presión, que dice que la presión absoluta es igual a la relativa más la atmosférica. Ahora bien, podemos despejar los términos y a través de este podemos identificar los dos tipos de presión faltantes. Este es un gráfico que representa lo que es el ejemplo de la presión, las distintas presiones que se encuentran en una atmósfera. La presión relativa manométrica tiene dos extensiones, como ya se había dicho, que es la manométrica positiva y la manométrica negativa. La manométrica positiva es la diferencia entre la presión absoluta del sistema y la presión atmosférica, siendo la presión del sistema mayor que la presión atmosférica. En este caso, la presión absoluta del sistema se calcula como presión absoluta es igual a atmosférica más manométrica. En cuanto a la presión manométrica negativa, es la relación que existe entre la atmosférica es mayor que la presión absoluta del sistema. Comúnmente se conoce como presión de vacuo métrica. La presión absoluta de un sistema cuyo valor de la presión manométrica es negativo se calcula como presión absoluta igual a presión atmosférica menos presión vacuo. A continuación se estará presentando un video de los ejercicios de presión que se lleva a cabo. Estamos ingresando el link para ver un ejercicio de presión. Bueno, en caso de que no puedo presentar el video, les sugiero que lo busquen o que entren a la dirección del link para poder tener una comprensión básica de lo que es la presión en el diario vivir. Esta se puede usar mucho lo que es mecánica de fluido, la presión, ya que a través de esta podemos calcular la presión sobre la superficie, ya sea inclinada o rectangular. Una de las aplicaciones que tiene el cálculo de la presión sobre la superficie es el vaciado de hormigón. Se utiliza mucho
para el diseño de estructura a nivel de ingeniería civil y entre otras aplicaciones como ingeniería náutica, ingeniería espacial, entre otras aplicaciones. Aquí vemos, en este cuadro vemos lo que es una tabla de equivalencia de las unidades de medida de la presión en los diferentes sistemas: Pascal, bar, ATM y mercurio. Existen diferentes tipos de instrumentos para medir lo que es la presión. Aquí tenemos el manómetro, que es un instrumento que permite obtener el valor de la presión de un sistema. Puede consistir en un tubo en forma de U que contiene un líquido llamado fluido manométrico. Un extremo del tubo está a presión P, que se desea medir, a la del sistema, y el otro está en contacto con la atmósfera a presión atmosférica. Mide la diferencia de presión en términos de altura y la columna del líquido. Existen varios tipos de manómetros, los cuales van a depender de su uso, ya que cada uno tiene un diferente empleo de área. Tenemos el manómetro de dos ramas abiertas. Estos son los dos elementos con los que se mide la presión positiva. Esto puede adoptar distintas escalas. El manómetro es el más sencillo, consiste en un tubo de vidrio doblado U que contiene un líquido apropiado. Tenemos el manómetro truncado, que es el manómetro que sirve para medir pequeñas presiones gaseosas hasta de un torr. No es más que un manómetro de sinfón con dos ramas cortas. Tenemos el manómetro de Bourdon, que es uno de los más comunes en el área laboral. Este consiste en un tubo metálico aplanado, hermético, cerrado por un extremo y enrollado en espiral. Tenemos el manómetro neumático. Este tiene un gran empleo, lo que es en el uso de la mecánica, mecánica de fluido, entre otros. A nivel industrial casi se emplea mucho, y estos barómetros son modificados de tal forma que dentro de la caja actúan presiones desconocidas que se desean medir afuera, actúa con presión atmosférica. Hasta aquí ha llegado la exposición, espero que haya gustado. Tenemos la conclusión de que la temperatura, que la presión es un concepto fundamental y que básicamente el valor de esta depende de la altura o la profundidad en que nos encontremos. Fin.